Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Yo soy Zeta y hoy les presento 5 lugares paranormales del Paraguay, segunda parte. Esta vez les narraré las historias en compañía de mi gran amigo Raven. Sin más que añadir, comencemos. El campamento Cerro León. Alrededor del año 1860, este lugar histórico fue construido por el mariscal Francisco Solano López para adiestrar soldados paraguayos, preparándolos para la guerra de la Triple Alianza. Hoy en día las personas son testigos de manifestaciones paranormales más que escalofriantes. Son muchas anécdotas de apariciones y manifestaciones en este lugar. Una de las más sorprendentes es la que cuenta los encargados del rodaje de la película Libertad. Estas personas guardaban sus equipamientos en una habitación cerrada con llave en donde nadie podía entrar, pero aún así a la madrugada se escuchaban ruidos extraños, equipos moviéndose, personas hablando e incluso músicas que venían del interior. Cuando todos se despertaban y abrían la puerta, adentro no se encontraba absolutamente nada, además de los equipos fuera del lugar. Cuentan que al intentar grabar las escenas de noche, se escuchaban polcas paraguayas, las cuales causaban interferencias en sus grabaciones. Otra anécdota igual de sorprendente es la contada por unos compañeros que fueron a pasar 3 noches en ese lugar. 2 de ellos cuentan que se mantuvieron vigilantes en la oscuridad de noche, solamente alumbrados por la luna. De un momento a otro, una presencia humanoide de color blanco salió entre los árboles. Esta cosa flotaba separándose del suelo. En esto lograron ver otra criatura, pero esta era de color negro y tenía la forma de un perro. Continuaron observando aterrorizados a estos entes, quedando totalmente fascinados, hasta que en un momento uno de sus compañeros, que contaba con una linterna, alumbró sin darse cuenta sobre estos entes. En esto la figura negra cuadrúpeda se transforma y toma una forma de lagartija, alejándose rápidamente. Más bien una especie de humo negro perdiéndose entre el yuyal. Lo mismo pasa con la figura blanca. Sin dudas, este lugar tiene escalofriantes anécdotas y no todos se animan a pasar la noche ahí. Incluso el cuidador del lugar, que cuenta que en el 2008 unos yanquis vinieron a acampar en el lugar, pero no pudieron aguantar ni 2 días en las habitaciones debido a las violentas manifestaciones por las noches. El castillo de Micaela Yajarí. Aunque esta historia pienso tratarla en un video totalmente aparte, es difícil hablar de lugares paranormales sin incluirla. Según la leyenda, Micaela era una joven payasera que vivía en la compañía Saguazú. La conocían por los maleficios que hacía. El día de su muerte, en 1917, el sacerdote no dejó que su cuerpo entrara a la iglesia. Desde entonces, su alma en pena recorre la ciudad, cuando la antigua casa de Micaela aún seguía en pie en la mítica ciudad de Yaguarón. El espíritu de la bruja habitaba el lugar, pero después de ser derrumbada se encontró sin un lugar donde manifestarse. Desde entonces, se la ha visto en diversos lugares abandonados de Yaguarón, principalmente en este castillo que ves. Los avistamientos en este terrorífico castillo son muchos. La gente del pueblo advierte claramente que nadie debe rondar por estos lugares de noche, ya que se llevarán sin dudas con un gran susto. No necesitamos pensarlo mucho, ya que al entrar a este lugar vas a sentir un escalofrío perturbador. En fechas cercanas al 31 de octubre, los brujos se reúnen en este lugar, llevando a cabo sus ceremonias. Hasta ahora nadie se ha animado a acercarse para ver qué tipo de actividades realizan en este castillo, pero las marcas que dejan por las paredes nos hacen imaginar los más temibles rituales. Según cuentan los antiguos pobladores, cuando Yajarí murió, ni siquiera pudieron levantarla entre 10 hombres, ya que según decían que el cuerpo de una persona con tantos pecados pesaba de manera descomunal. En consecuencia a su gran peso,
Tuvieron que atarla por una carretera para tratar de llevarla al cementerio. Algunos incluso aseguran que nunca se le logró enterrar y tuvieron que dejar su cuerpo en el lugar donde vivía, por lo que hasta la fecha aún permanece allí, asustando a cualquiera que se atreva a adentrarse por esos lugares. La mansión Terranova. Esta es una mansión situada en Luque. No se sabe mucho de su procedencia, pero se cuenta que fue construida por orden del dictador Alfredo Stroessner, donde se llevaban a cabo diversas torturas. Lo que se sabe realmente es que en los años 90 funcionaba como un colegio de gran renombre, que misteriosamente cerró sus puertas de repente y sin explicación alguna. A partir de ese hecho, se reportan varios casos paranormales como la aparición de fantasmas, ruidos en la tenebrosa casa e incluso que un niño se había suicidado sin razón en ese lugar. Solo hace falta echar un vistazo para sentir el escalofriante aire que despide esta tétrica mansión, tanto así que ha sido utilizada para celebraciones de Halloween y hasta la actualidad es un lugar de renombre para los buscadores de lo paranormal, que en ocasiones hasta se han adentrado al misterioso lugar en busca de su propia historia de terror. El Cerro Yaguarón. Nuevamente nos dirigimos a este mítico lugar, que sin dudas tiene la mayor cantidad de mitos y anécdotas paranormales. Esta vez nos centramos únicamente en el Cerro Yaguarón, donde más de uno ha sido testigo de cosas extrañas, incluso su servidor. Uno de los relatos trata sobre la aparición de una niña llamada Felicita, quien fue violada y asesinada a los pies del cerro. A esta niña se le ve jugando por el cerro en la oscuridad de la noche, dejando aterrorizado a más de un campista que pasa la noche en el lugar. Muchas de las personas que han escalado a la cima, ya sea de día o de noche, se han perdido por el camino, esto teniendo en cuenta que es un cerro de tamaño relativamente pequeño, que no deberíamos tener dificultades para escalar. Los pobladores cercanos cuentan que por los lugares se escuchan ruidos extraños, voces y gritos, cuando no hay nadie absolutamente. Dicen que a lo que habita en estos lugares es mejor ignorarlos o no prestarles mucha atención. Son muchas las historias que se cuentan en este lugar, pero por ahora solo te contaré estas. El Cuabolaños, uno de los lugares con más manifestaciones. El supermercado Cuabolaños, que se incendió el 1 de agosto del año 2004 dejando a 400 hombres, mujeres y niños muertos, es considerada como la mayor tragedia de la historia reciente del Paraguay. Miguel Zamudio, un cuidador voluntario del lugar que atiende y guía a los visitantes y familiares que van a rezar, prender una vela o curiosear en el lugar, cuenta que a pesar de que nadie vaya, el lugar nunca se encuentra vacío. Asegura haber visto a varios espíritus, como por ejemplo, una chica joven vestida de blanco, un niño que atraviesa las paredes y canta, jóvenes que pasan corriendo, aunque la presencia más constante es la de una mujer joven ataviada con un vestido blanco radiante y luminoso. Miguel cuenta que varias veces se acerca y se queda parada. Estos espíritus se aparecen a plena luz del día. A pesar de lo que muchos creen, Don Miguel no siente miedo, sino que dice que estas presencias son como seres queridos para él, ya que han permanecido aquí durante más de 13 años, ayudándolos a que encuentren la paz.